Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. No doy recomendaciones financieras. Yo soy un especulador financiero individual. No es que me podés decir, compren ahora porque el dólar se va a ir a ¿cuánto dijiste? Primer objetivo es 1835. Mi opinión, y me puedo equivocar. Así que no hagan lo que yo digo. Sí. Después veo, va a tener un pequeño retroceso. Y después ya veo un rally importante hasta la zona de 3.350. Año que viene. No, este año. ¿Este El año? año que viene lo veo en 6.919. Y ahí termina todo un movimiento alcista de largo plazo. Y ahí se va a estabilizar el peso argentino en ese nivel. I wanted to meet with the president of Argentina, and we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job, and I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well, but now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. El riesgo país es un índice. Es un índice que le permite a los inversores saber cuánto riesgo hay si invierten en determinado país. Entonces, cuanto más alto es el número, el índice, mayor riesgo hay. Eso es lo que miran los inversores. Pero esta noche vamos a mirar otro índice, que es el que no miran los inversores, que es el índice de la incertidumbre o el índice incertidumbre, el que experimentamos todos los días los argentinos por vivir en un país que pasamos de la tranquilidad al apocalipsis, en un país taquicárdico. Fíjense lo que pasa en este país. Crecieron enormemente la cantidad de cuentas comitentes. Son cuentas individuales para inversión, abiertas por muchos jóvenes. ¿Saben por qué? Porque los jóvenes entienden ya que viven en un país con un gran cambio de las reglas. Entonces, ellos sienten que parte de sus ahorros lo tienen que hacer rendir muy bien, pero además entienden que ya no tienen jubilación, que ya no existe la jubilación. Fíjense otro de los temas. Esto es un país al que le cuesta lograr consensos, que en otros países de pronto son más fáciles de alcanzar. Por eso en la Argentina se rompen tanto las reglas de juego, porque como no hay un consenso de mantenerlas, cada uno que está en el poder quiere hacer todo de nuevo. Por eso hay inestabilidad en el diseño institucional. ¿Y esto cómo lo percibimos? Fíjense que las elecciones son momentos de tensión económica muy grande en la Argentina. ¿Por qué? Por esto. Porque la falta de consenso hace que las reglas de juego estén debilitadas, no sean permanentes y que el diseño institucional pueda cambiar después de una elección drásticamente, porque es un país taquicárdico. ¿Por qué hay tantos argentinos que tienen tantos dólares debajo del colchón? Por lo que decía anteriormente, porque vivimos en un país de pronto que nos incautan nuestros plazos fijos. Lo hizo Menem con el plan Bonex, le agarró los plazos fijos de la gente y le dio un título. Porque vivimos en un país donde nos pueden sacar los dólares que tenemos nosotros como ahorro, lo hizo Duhalde, o no nos dejan acceder a nuestros ahorros, el corralito, el corralón de la Rúa, porque esto es un país donde de pronto te ponen un cepo, de pronto te ponen regulaciones y de pronto tenés dificultades en acceder a tus ahorros. ¿Entienden lo que es el índice incertidumbre? ¿Cómo vivimos los argentinos? Argentina es un país que vive sin crédito. Acá hay generaciones que no saben lo que son los créditos. Permítanme que les cuente una anécdota. Cuando fui a Nueva York, en una oportunidad contratamos una visita guiada al Bronx, a donde uno puede ir solo con visita guiada porque es muy riesgoso y solo. Y le decía al que manejaba la Traffic, que era el dueño de la Traffic que nos llevaba el vehículo, yo le había dicho que me encantaba el parque automotor de Estados Unidos, que los autos me fascinaban. Y él me dijo, todo esto se compra a crédito, igual que las casas. Y me dice, este vehículo lo compré a crédito. Y le digo, ¿un crédito de cuántos años? De 5 años. Ah, ¿y a los 5 años lo renovás? No, lo renuevo a los 3 años al vehículo y engancho con otro crédito. Entonces me decía, mira, acá en Estados Unidos todo se compra a crédito, si no, no podés acceder a los bienes
sobre todo durables, que querés. Entonces uno sabe que de su ingreso hay un porcentaje permanente que es para pagar créditos, y así se puede acceder. Si en Estados Unidos tendrían que pagar como nosotros el contado, no habría tantos autos en la calle y no se venderían tantas casas. ¿Se entiende? Muestra de lo dicho anteriormente de país taquicárdico, fíjense lo que nos pasó en la semana del lunes 15 al viernes 19. El riesgo país, que es el riesgo que tiene un inversor de invertir en un país, de la Argentina fue mayor que el de Ucrania. ¿Ustedes pueden creer que según el índice, un inversor decía, no, prefiero invertir en Ucrania, que está en guerra y no saben cuál es el futuro de ese país, a invertir en Argentina? El dólar llegó el viernes 19 a 1.600 pesos. Cayeron las acciones y los títulos tenían precio de default, sin que la Argentina haya entrado en default. Ese es el precio que reflejaban los papeles. En cambio, el lunes 22 y subsiguiente, hasta que terminó la semana pasada, entonces bajó el riesgo país a la mitad, el dólar llegó a bajar a algo más de 1.300, después terminó el viernes en 1.400 algo, y algo más, subieron las acciones y subieron los papeles. ¿Se dan cuenta? Esto pasó en el término de 72 horas. ¿Cuáles fueron los motivos? Y bueno, Milei anunció que iba a Estados Unidos, Trump dijo que lo iba a apoyar a Milei en todo, y el presidente del Tesoro de los Estados Unidos dijo que iba a haber un crédito para la Argentina, un swap, y bueno, se hablaron de los 20.000 millones, y de pronto todo volvió a la normalidad. Pero habíamos entrado en 72 horas en el apocalipsis y también salimos en la misma cantidad de tiempo. No se puede vivir así. Es muy difícil tomar decisiones en un país que tiene estas características. Y en esto les quiero decir algo, no hubo inocencia, y no hay inocencia en lo que nos pasa a los argentinos, porque hay alguien que ganó mucho dinero. Se lo apunta a los amigos de Caputo, que saben muy bien trabajar con la especulación, pero también al Banco Galicia, al Banco Macro, porque Jorge Brito es hombre de masa, y al Vapro, que es el banco de Kicillof. Porque los bancos en la Argentina se dieron cuenta de lo que pasa, no trabajan de bancos, que es captar depósitos y dar préstamos para activar la economía. No, tienen una gran codicia y juegan a la especulación. Prefieren especular que jugar un rol importante dentro del progreso de un país. Ese es otro de los problemas que tenemos. Fíjense, cuando se habla de que el Estado a veces no funciona bien, los bancos tampoco en la Argentina. Las causas de todo esto, ¿qué fue? ¿Cuál fue el origen? Y mire, algunos en el mercado comenzaron a decir, el gobierno tiene pocos dólares para hacer frente a los vencimientos a fin de año y los vencimientos que tiene el 2026. Entonces comenzaron a dudar. Entonces, ¿qué hicieron esos mismos que dudaron? Salieron a comprar dólares. Lo obligaron al gobierno a salir a frenar la subida del dólar y a perder los pocos dólares que ellos decían que tenía para enfrentar las deudas. ¿Se dan cuenta que fue una profecía autocumplida, que hay una intencionalidad en todo esto? Bueno, en el medio estamos los argentinos, los que sufrimos estos vaivenes, los que no sabemos cómo planificar nuestra vida, porque no sabemos qué va a ocurrir mañana. El viernes terminamos con un país y el lunes lo levantamos con otro. Somos una sociedad golpeada, arruinada por estas circunstancias, porque vivimos en un apocalipsis discontinuo, lo que decía anteriormente. Ahora, no le podemos quitar responsabilidad de todo lo que pasó al gobierno. El gobierno cometió equivocaciones. De pronto, desarmar las LEFI técnicamente estaba bien, pero lo hizo en un momento inoportuno. Pero además de eso, repito, tenemos un ministro de Economía que su vida está marcada por la especulación. Yo soy ministro de Economía del Crecimiento. Pero el mercado, tenemos que decir que estuvo en esa semana exagerado, fuera de toda razonabilidad. Y repito, no hay que ser inocentes, acá hay gente que hizo mucho dinero. Vamos a Tucumán, 3 temas. Vino Copa. Ahora tenemos vuelos de Tucumán a Panamá. Es una muy buena noticia. Por 2 cosas. Primero, porque podemos salir al mundo. Tomamos el vuelo Tucumán-Panamá, como es un hub,
centro de distribución, y de ahí nos vamos a Estados Unidos, a Europa, a Oriente, a donde uno quiere ir. Pero también nos ayuda a incrementar el turismo receptivo, a que vengan turistas. Aquí hay que reconocer y felicitar al presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya, al presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán, al presidente de la FED, a Viñales Santa Fe. Trabajaron con mucha seriedad a lo largo de más de un año para convencer a Copa, entregarles toda la documentación y todos los indicadores que necesitaban para que puedan venir a Tucumán. Es una buena noticia y la celebramos. Permítanme darle algunos datos para que se den cuenta el nicho que representa Panamá para nosotros. Primero, si queremos ir a la playa y si queremos traerlo a los panameños para acá. Tiene 4 millones, algo más de 4 millones de habitantes, o sea, hay 2 tucumanos y medio en Panamá. El 30% de la población tiene entre 15 y 34 años y el 44% tiene más de 35 años. Esos son los grupos etarios que prevalecen. El 70% de la gente vive en zona urbana. Bien, tienen mucha desigualdad social. Es uno de los países más desiguales del mundo, lo tenemos que decir. Pero hay nichos muy importantes con altos ingresos y una clase media que también tiene unos altos ingresos. Pequeña, pero tiene. Tiene varios ecosistemas. Panamá tiene 2 cadenas montañosas que van de este a oeste, tiene lagos y ríos. Hay mucha naturaleza para ofertar por parte de ellos. Lo mismo que tenemos nosotros. O sea, tienen una buena relación con la naturaleza. Hay para venderle Tucumán ahí en Panamá. Ellos tienen una temperatura promedio entre 25 y 30 grados, y además lo que más promocionan es la playa, el buceo y el surf. Nosotros tenemos las montañas, ¿no? En cuanto a su cultura, tienen una multiplicidad de danzas que tienen ascendiente de afro, cubana y caribeña. Utilizan mucho el bombo en su música tradicional y los instrumentos de viento. Los bailes son tienen como movimientos frenéticos. Las mujeres utilizan esas polleras largas y amplias, muy coloridas. Los hombres generalmente el sombrero con el ala en la frente del caballero doblada para adelante. En definitiva, tiene características culturales que nos permiten a nosotros pensar que Tucumán puede ser una buena oferta para que venga. Bueno, veremos cómo evoluciona todo esto. El segundo tema, la intendenta de la capital, Rosana Chala, inauguró el primer campus educativo ambiental. Y esto tiene varias virtudes. Primero, el medio ambiente en el centro de una política pública. Segundo, reafirma la importancia del medio ambiente, no solo para el Estado, sino también para los privados. Y fomenta y consolida la conciencia ambiental. Aquí hay aulas, hay cine, aquí hay de pronto elementos que permiten reciclar, hay compostera, hay varios elementos para que los colegios vayan. ¿Y por qué es importante que vayan los colegios? Porque al chico se le permite que construya su conciencia ambiental. Y también pueden ir las familias, donde participan los padres y los hijos en el convencimiento de la importancia que tiene el medio ambiente. Y el otro tema, Jaldo y Federico Peli entraron en una polémica. De pronto, en una conferencia de prensa, le pregunta un periodista a Jaldo qué opina de lo que dijo Federico Peli sobre una decisión de gobierno. Y Jaldo, muy hábil, lo mira al periodista y dice, ¿quién es Peli? Y responde, el 90% de la sociedad no lo conoce. Y yo estoy dentro de ese 90%, le dijo Jaldo. Peli salió a responderle, pero no fue preciso, perdió una gran oportunidad. No supo trabajar con la connotación que tiene para la sociedad lo nuevo y lo viejo, y las virtudes de lo nuevo. Por lo tanto, esta discusión la ganó Jaldo, diciéndole lo que, teóricamente, la frase del Eternauta, lo viejo también funciona. ¿Qué va a pasar esta noche? Después de la pausa vamos a tener a Sebastián Murga de Creo y le vamos a preguntar esto. Ellos dicen que son lo nuevo. Le vamos a decir, ¿y ustedes qué opinan cuando se dice que lo viejo también funciona? ¿Por qué lo nuevo es mejor a lo viejo? Le vamos a preguntar, vamos a esperar a ver qué respuesta da. Vamos a hablar del territorio digital. Ustedes saben que nosotros habitamos en un territorio físico, pero hay otro territorio que es virtual. En el territorio físico convivimos, nos comunicamos, estamos en contacto. En el territorio virtual
mayoritariamente habitado por los niños, adolescentes y jóvenes, es un territorio donde los padres no asisten a sus hijos, no están viendo qué están haciendo sus hijos en ese territorio que está lleno de desafíos. Entonces hay una iniciativa para que en los colegios se hable sobre este tema. ¿Ustedes se imaginan una sociedad, un espacio físico, un territorio físico donde haya niños, adolescentes y jóvenes sin la asistencia de los padres? ¿Cómo sería? Bueno, el territorio digital es más o menos así. Y escondidos detrás de los contenidos hay personas que tienen intereses que no son generalmente intereses altruistas. Un tema por demás interesante. Y con Álvaro vamos a hablar sobre el traslado de nuestra capital, de San Miguel de Tucumán, desde Ibatín hasta el actual emplazamiento. Una decisión muy crítica. ¿Se dan cuenta que es dejar una ciudad y venir y construirla nuevamente en otro lugar donde hay niños, hay ancianos, hay personas con recursos y otros no? No había dólares en el colchón, no había de pronto empresas que hagan traslado. Bueno, vinieron y lo hicieron. Fue todo un desafío. Un tema muy interesante porque enseña dos virtudes que tenían las sociedades tucumanas antiguas. Primero, sabían identificar el problema. Segundo, sabían muy bien cuáles eran las causas. Tercero, sabían muy bien cuáles eran las soluciones. ¿Por qué es un buen mensaje? Porque hoy la política pareciera que no conoce verdaderamente los problemas, no conoce muy bien las causas y no le da soluciones definitivas, sino soluciones parciales. Por eso convivimos con los problemas permanentemente. En aquel momento decidieron trasladar la capital y no convivir con los problemas que tenían. Les propongo que después de la pausa escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida. Che, Álvaro, el mundo está cambiando, ¿no? Sí, pero ¿la educación cambió? Es muy buena pregunta. Y desde la Caja Popular de Ahorro, a través de la Fundación de Enseñanza Superior, diseñamos una oferta académica que trata de reemplazar esa costosa escolarización por educación mucho más útil, que vaya al hueso. Accesible económicamente, alta calidad académica y sobre todo articulando los programas con el sector privado para que ellos cuenten cuáles son las demandas del mercado tucumano. Más de una veintena de cursos encontrar en nuestra página web www.fecpa.org.ar. Más de 150 chicos que venían compartiendo establecimiento educativo con la escuela primaria y hoy ya tienen su edificio propio. Que desde el gobierno puedan valorar estos aprendizajes que se dan en el nivel inicial, para nosotros es muy importante. Vamos a seguir inaugurando escuelas nuevas para que nuestros chicos y los docentes tengan las comodidades necesarias para enseñar y para aprender. Hola, soy el termotanque eléctrico. Perdón, estoy cansado. Trabajé toda la noche. Me tienen enchufado todo el tiempo y encima ni se bañan. En realidad sí se bañan, pero no se bañan de noche, digamos. Perdón, necesitaba descargarme. Digo,
¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Sebastián Murga, muchas gracias por la visita al programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, me gustaría primero tu opinión sobre esto que el gobierno puso retención cero hasta que recaudó 7.000 millones y ahora volvieron las retenciones. Algunos dicen benefició a las grandes cerealeras y no a los productores. Me gustaría saber tu opinión. No, básicamente yo no creo en las medidas cortoplacistas. Me parece que nada se hace en el corto plazo, nada se hace en la inmediatez y mucho menos en el campo. Así que me parece que la política agropecuaria tiene que ser a largo plazo. No hay nada que pueda tener un resultado bueno siendo en la inmediatez. Si se sacan las retenciones, ¿habría una repercusión en los precios internos? ¿Qué es ese miedo que hay? Las retenciones hay que eliminarlas, sobre eso no hay dudas. No somos competitivos en el mundo. En el mundo hay 6 o 7 países, creo, en este momento que perciben retenciones. 6 o 7 estados en el mundo que perciben retenciones. Y nosotros somos uno de ellos. Por lo tanto, dejamos de ser competitivos. Entonces, el concepto de retención no debe ir más en la Argentina. Fomentar que se siembre más, que se produzca en el campo, justamente esa es una variable enorme que tiene el campo argentino. Así que yo soy de los que absolutamente creemos que se produce menos y se genera menos con las retenciones. Claro. Y además, la retención también explica por qué tenemos imposibilidad de acumular reservas. Dólar. Sí, yo creo que está claro lo que ha sucedido. Digamos, esto es una medida netamente financiera, no productiva. Y el hombre de campo, la gente que se dedica al campo, lo bueno que tiene el campo, que cada vez no tiene techo el crecimiento que puede tener el campo. Por eso siempre por el camino de bajar impuestos, de bajar tributos sobre la actividad productiva. Bien. Sebastián Murga, hubo una polémica, lo decía en mi editorial, muy interesante, entre Jaldo y Federico Pelli, donde Jaldo le dice a Pelli que a él no lo conoce nadie, y se pone en juego esto de que a los nuevos los descalifican porque no los conoce la gente. Me gustaría saber cómo te parás frente a este tema. Bueno, al gobernador de la provincia y a la política se los conoce mucho porque hace 50 años que están sin ningún resultado. Entonces, me parece que el gran problema que tenemos es justamente eso. Se ha insistido mucho con los mismos de siempre, obteniendo los mismos resultados. Por eso la importancia de que se incorpore gente a la política, incorporarnos a las políticas para implementar medidas que nadie se ha animado, que nadie las hace, que nadie tiene ni el temperamento ni la solidez técnica para implementarlas. En Tucumán los resultados son pésimos. 7 de cada 10 tucumanos son pobres. Y eso hay que darlo vuelta, hay que dar vuelta a la página. Por eso se necesita gente que entienda lo que es el incentivo a la actividad privada, promocionar la actividad privada, eficientizar el gasto, bajar el costo político y no confundirlo con la inversión pública. Eso es lo que hace falta en Tucumán y eso es lo que nosotros en Creo proponemos. O sea, ustedes lo que están diciendo es, para salir de la pobreza necesitamos que haya más inversiones y haya más fuentes de trabajo. Para que eso se logre, saquen impuestos, achiquen el Estado. ¿Esto sería un poco? Único camino. El único camino para empezar a eliminar la pobreza, bajar los índices de pobreza y de desocupación, es generar empleo privado. Es decir, la política en Tucumán logró lo que no logró nadie. Antes, cuando yo era chico, se le decía pobre a aquel que no tenía trabajo. Hoy en Tucumán es pobre aquel que tiene trabajo, inclusive. Por eso es que la gente necesita 1, 2 y hasta 3 empleos para poder llegar a fin de mes. Porque eso lo han logrado los viejos conocidos. Eso ha logrado los armados políticos. Eso es lo que ha logrado la política en Tucumán. Por eso el fracaso tan rotundo de esta vieja política, o de esta política que inclusive tiene continuidad, ¿no? En muchos casos, excepto en Creo. Esto es lo que le pide a la gente cuando ustedes recorren. ¿Qué sacás de las recorridas y el diálogo con los vecinos de distintas regiones de la provincia? 2 cosas. Básicamente, esta necesidad de cambiar, de que la gente necesita un cambio, la gente está agotada. Recién venía caminando al estudio y veo los negocios sin venta, la gente está golpeada, digamos. La recesión no es de ahora ni del mes pasado, viene hace tiempo en Argentina. Y también esa bocanada de esperanza, ¿no? De cuando ven gente que
que está promoviendo esto que estamos diciendo, de decir, ver que se instalen empresas, que los emprendedores puedan desarrollarse, que el empleo público también se sienta reconocido en su trabajo. Bueno, todo eso es lo que nosotros impulsamos desde Creo. El próximo Congreso va a tener que debatir cuestiones estructurales de la Argentina que van a definir el modelo de país. Uno de ellos, la reforma laboral. ¿Cómo se paran ustedes frente a este tema? Hoy en un total desamparo tanto el empleador como el empleado. En total desamparo, es decir, la ley es vieja, ha quedado vieja y hay que modernizarla como todo, hay que ir cambiando y hay que ir modernizando. Entonces hay que garantizar las condiciones de trabajo, tanto para el que lo genera, tanto para el que da trabajo como para el que lo toma. No es mala palabra ser empresario en Argentina, no debiera ser mala palabra, no debería estar uno del lado del mostrador y el otro del otro. Es decir, son imprescindibles en una empresa o en un desarrollo el empresario que genera trabajo y el empleado que lo toma. Pero hay que modificar, hay que cambiar, ¿para qué? Para que estén protegidos ambos. Bien, vos venís de una familia que contrata, genera trabajo, tiene actividad privada. Para que ustedes puedan tomar más empleados, si les tienen que pedir algo al gobierno, ¿qué es lo primero que le piden? Yo vengo de una familia, yo soy hijo de un oficial del ejército argentino y mi madre fue empleada pública y ama de casa. Yo soy el que empiezo en mi familia esto del comercio y de la producción. Entonces, con mucho cariño, acordándome de dónde vienen mis padres y con mucha esperanza hacia dónde voy yo haciendo lo que estoy haciendo. Hoy dar trabajo en Argentina es difícil, es complejo. Las trabas que tenemos, no solamente laborales, impositivas, administrativas, el Estado siempre poniendo peros y poniendo palos en la rueda, es lo que tenemos que dar vuelta. Porque como te decía recién, el camino es que hayan más negocios, que hayan más comercios, que hayan más emprendedores, y eso se logra solamente con previsibilidad, poniendo reglas de juego claras y a mediano y largo plazo. Eso es lo que necesitamos. Me imagino que ustedes coinciden con esto de que haya distintas formas de poder contratar a personas. Por ejemplo, a un joven que uno quiere contratar, pero que trabaja nada más que 3 horas por día, pues no quiere trabajar más. Uno que lo puedan contratar por 6 meses y después se vaya y no tenga derecho a indemnización, o sea, toda una serie de modalidades que hoy no existen en la ley laboral. Sí, yo creo que hay que ir modificando para que todos aquellos que quieran emprender algo, que quieran hacer algo nuevo, el mercado laboral ha cambiado muchísimo. Cuando yo era chico uno iba a estudiar y estudiaban carreras convencionales o eras arquitecto, los que podían, porque muchísimos no pudieron. Fíjese la cantidad de carreras que hay hoy con esto de la inteligencia artificial, del medio ambiente. Es decir, hay muchas carreras nuevas que hay en la Argentina y en Tucumán porque el mundo ha cambiado. Y bueno, para eso necesitamos que los chicos que estudian o los que tienen un oficio puedan saber después cómo desarrollarlo. Y para eso se necesitan cambiar cosas que son muy viejas en Tucumán y en la Argentina. ¿Qué otras cosas les preocupan a ustedes de la legislación nacional? Yo creo que hay 3 cambios que no podemos evitar en Argentina que son los próximos desafíos. Desde que soy chico, a los jubilados no les alcanza la plata. Hay una sola, y para mí una sola causa y una consecuencia. A la plata siempre la han administrado los políticos. Imagínense si alguien pondría los ahorros de toda su vida en manos de un político para que se la administre. El sistema previsional argentino hay que modificarlo, hay que cambiarlo. No tiene resultados. El otro es esto que hablamos. ¿Ustedes proponen capitalización privada? Yo estoy muy de acuerdo con quien administre sea gente idónea, sea gente que conozca cómo administrar fondos. Imagínate vos que son los fondos de 30 años de trabajo. No los puede administrar alguien que no sepa. No se puede priorizar la política sobre lo técnico. Y es lo que han hecho una y otra vez todos los gobiernos que han estado. Entonces hay que poner gente que conozca de lo que hay que hacer. Bien. No se puede trabajar, administrar fondos de toda una vida con un político que no tiene la más pálida idea de lo que hay que hacer. Lo otro, esto que hablábamos del tema laboral y finalmente lo impositivo. Lo impositivo que no es solamente para el empresario. Cuando un ama de casa o cuando un chiquito va a comprar un kilo de pan o va a comprar una golosina o lo que fuera, está pagando impuestos. Impuestos que pone el Estado, que han puesto los políticos para seguir prorrogando sus privilegios. Eso es lo que tenemos que bajar nosotros. El costo político, y que esto es un concepto que también me interesa mucho decir, todos hablan de bajar los impuestos. Por supuesto que hay que bajar los impuestos, pero no sirve de nada bajar los impuestos si no se baja el gasto político, el costo político, que lo ha generado la política. Eso es lo que tenemos que bajar nosotros. Si no, de nada serviría bajar los impuestos. Claro. A ver, ustedes piensan en una sociedad donde el Estado tenga menos empleados y el sector privado tenga más.
Por supuesto que, y bueno, lo que se genera ahora de empleo es en el sector público. Y en el sector privado es muy difícil generar, no se instalan empresas. En Tucumán no se instalan empresas. ¿Hace cuánto usted no ve una fábrica que se instale y que la gente vaya a dejar un currículum o a anotarse para ver si toma empleo? No, porque lo que se genera es empleo público. Y la competencia de los privados muchas veces es el Estado. Eso no puede ser de esa manera. La competencia de un privado tiene que ser otro privado, porque se instala otro. Yo soy pizzero, yo me dedico siempre a vender pizza. Y ahí se genera mano de obra. Y mi competencia tiene que ser otra pizzería, no la municipalidad que salga a tomar gente y que siga tomando gente, o la comuna rural. Esa es la equivocación que tenemos. Sí, hay muchos productores, gente me decía que está en el campo, que a veces no encuentran empleados porque, bueno, están trabajando para el Estado. Muchas veces nos pasa de no conseguir empleados, que hay muchos empleados buenos, hay un potencial enorme en Tucumán. En Tucumán tenemos 4 universidades, muchos colegios técnicos, hay mucho material en Tucumán para poder trabajar. Lo que pasa es que al haber tantas trabas es difícil desarrollar la actividad privada y muchos optan por lo público. Camino equivocado. La salida para la pobreza y la desocupación siempre es la actividad privada. Sebastián Murga, muchas gracias. No, muchas gracias, Pedro, como siempre, muy amable. Ya volvemos. Es un punto de partida. Hemos venido con todas las áreas del municipio que están trabajando en esto, con este programa que se llama justamente Manos a la Plaza, poniendo árboles, luminaria. Hermoso, porque la verdad que hacía falta, teníamos la parte para hacer reclamos, la oficina de atención al vecino, para acercar nuestras inquietudes. Esto nos acerca un poco más a los vecinos, que es lo que nosotros pretendemos, el municipio que venga a los barrios. Identifica a esta comunidad y seguramente llena de orgullo a cada uno de los que viven en esta jurisdicción, más pavimento, más alumbrado público. Es decir, que el interior, a pesar de la crisis nacional, de a poquito van cambiando. Hemos sido acompañados masivamente por los vecinos de Trinidad. No hay duda que hemos venido no solo a cortar cinta, sino darle todo el apoyo a la comunidad de Trinidad para hacer muchas de las obras que la gente nos está pidiendo. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetocuman.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés. Porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Hola, soy el termotanque eléctrico. Perdón, estoy cansado. Trabajé toda la noche. Me tienen enchufado todo el tiempo y encima ni se bañan. En realidad sí se bañan, pero no se bañan de noche, digamos. Perdón, necesitaba descargarme. Digo, desenchufarme. Es un punto de partida. María Beatriz Matías, muchas gracias por visitarnos en el programa. No, gracias Pedro por invitarnos y por permitirnos este espacio. Bueno, vamos a hablar sobre un tema extremadamente interesante que nos cruza a todos. Antes, explicarle a la gente qué es esto de territorio digital.
Bien, el nombre completo es Territorio Digital, ¿quién tiene el control? Esa es la propuesta que hacemos desde la empresa Confíe, que es una empresa que atiende toda la cuestión de la accidentología escolar y está dirigido esta vez específicamente a nuestros adolescentes. Participan alumnos de 4º y 5º año de los establecimientos educativos, acompañados por su docente. Esta propuesta está en un marco de un proyecto que también hemos generado como un concurso para motivar más a los chicos, pero el corazón del proyecto es habilitar un espacio dentro de las instituciones donde los educadores con sus alumnos puedan dialogar, generar ese espacio de diálogo intergeneracional con esta temática que es tan compleja, que está afectando tanto a nuestros chicos, que es este tema de cómo ellos habitan y cómo transitan este tema de lo digital en estos tiempos, ¿no? Donde les absorbe y les complica a veces todas las cuestiones vinculares, sus instancias de aprendizaje, los espacios tanto entre ellos como con los adultos, personalmente también en cuestiones de salud mental, que hoy estamos viendo y que nos preocupa a todos. Entonces hemos decidido como ocuparnos de esto y hacer esta propuesta de trabajo dentro de las instituciones y a su vez luego generar un espacio de compartir y de generar como una sinergia entre las distintas instituciones con una propuesta que esperamos salga lo mejor posible. El interés del programa nació en esto porque nos pareció una iniciativa sinceramente virtuosa, sí. Porque nosotros venimos antes de la tecnología de entender el territorio, el lugar físico donde uno vive. Y todos sabemos y nos vemos en este territorio. Sí. Ahora, en el territorio digital donde están nuestros hijos, a veces habitan ellos solos y nosotros no. Totalmente. Y eso está lleno de riesgos. Lo que ustedes llevaron esta propuesta de diálogo, debate, intercambio a la escuela. Exacto. Para que se tome conciencia y para que lo analicen a todos los aspectos de este nuevo escenario, de este nuevo territorio, donde habitan sobre todo los adolescentes sin el acompañamiento de los padres, ¿no? Totalmente, y es una de las hipótesis o de las situaciones que nos ha generado mayor inquietud, que es la soledad de los chicos en este territorio digital, ¿no? Como quizás los adultos estamos con la idea de que no sabemos, no conocemos, de repente esto ha irrumpido en nuestras vidas de una manera abrumadora, atraviesa paredes, atraviesa puertas, porque uno cree que los chicos están tranquilos, que están bien, pero llevan 8 horas encerrados en un cuarto, con su celular, conectados en redes, poniéndose en riesgos elevados, digamos, incluso hoy ya sabemos y podemos decir que hasta riesgo de vida por situaciones que pasan, y de repente generar este espacio de diálogo en las instituciones, poner este tema sobre la mesa, nos pareció muy importante, por eso esta propuesta también hemos elaborado talleres, espacios de compartida entre los chicos con los docentes, donde ellos puedan expresar sinceramente qué les pasa, que sean escuchados por sus docentes, porque muchas veces en esta cuestión de que no entendemos, no sabemos, ellos mismos a veces nos deshabilitan a los adultos porque dicen, no entendés nada, no sabés, mamá, profe, no sabés. Y ese no saber realmente está generando en ellos un nivel de incertidumbres, de angustias, de estados de ánimo totalmente negativos, ¿no? Eso por un lado, pero a su vez también están encontrando un montón de cosas lindas, se generan ciertas comunidades, cosas donde ellos aprenden. Entonces es poder encontrar ese punto medio donde ellos de alguna manera aprendan a vivir en este territorio digital, no perdiendo ni su originalidad, ni su salud, ni esa posibilidad también de verdaderas experiencias positivas, ¿no? Lo cual es todo un desafío, porque justamente hoy lo que más se ve y se percibe es que no está pasando esto, sino que los chicos entran en cuestiones muy complejas desde lo que hace a su realidad personal. Sí. Y bueno, por eso las temáticas que están planteadas en este proyecto, en este concurso, es el tema de dependencia digital, todo el tema de juego problemático en lo digital, que sería todo el tema de las apuestas online,
y toda esta cuestión de la desinformación, ¿no? Cómo nos manejamos a veces con información falsa. Y los colegios que participan, las escuelas tienen que hacer un trabajo, presentarlo. Sí, ellos tienen, como tienen un montón de etapas que las venimos trabajando desde mayo, junio, justamente ellos se les proponen los temas a los chicos, estos 3 tópicos, ellos investigan, hacen todo un tema a través de talleres, de trabajo en grupo, de hacer como le hemos llamado un relevamiento de voces, porque ese es el otro aspecto principal de esta propuesta, es escuchar lo que ellos nos quieran decir, o sea, relevar sus voces, que ellos se puedan expresar, que encuentren la empatía, la comprensión, la confianza para poder decir cómo se sienten, qué necesitan, cómo están viviendo estas realidades. Y luego, una vez que han hecho ese relevamiento, aparte de eso trabaja un grupo, un curso con un docente que se anotó, se participa de este espacio. Y una vez que ellos han hecho ese relevamiento, elaboran un proyecto para la institución donde ellos buscan las respuestas, las alternativas, esto de buscar algo distinto, de mirarlo desde otro lugar y que surja de ellos, o sea, que no venga impuesto por el adulto que o le prohíbe o le dice qué tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo, sino que ellos mismos se planteen, reflexionen, una cuestión de autocrítica también sobre ellos mismos, ¿no? Sí, los ayuda a mirarse a ellos mismos, muy interesante. Sí. Porque además lo que hay que decirle a los chicos, que la tecnología es buena o puede ser neutra, ni buena ni mala, que el contenido que hay adentro no es un contenido, tiene alguna intencionalidad. Total. No es inocente, busca un objetivo. Sí. Antes nosotros, viste cómo fue la humanidad, antes vos pertenecías a una casta, a un grupo, a un pueblo, a una familia. Total. Con la modernidad ganamos en individualidad, ya no importa a qué pertenezco, soy un individuo. Con la tecnología volvimos para atrás, pertenecemos a grupos, determinados grupos que estamos en las redes. Entonces nos trabajan de esa pertenencia y ya dejamos de ser individuos, ya somos perfiles. Totalmente, y perfiles, bueno, que son captados y son usados también, entonces... Claro, definieron el perfil en función de eso, detrás de eso hay toda una manipulación. Que es la huella digital que se habla tanto hoy, ¿no? Pero bueno, todo esto, quiere llegar a esto, ¿no? Toda la propuesta nace con este planteo del territorio digital, quién tiene el control, y la idea es concluir este proceso, este espacio, este tiempo, con poder respondernos a eso, es decir, territorio digital, ¿quién lo tiene? ¿No? Poder interpelarlo a los chicos, interpelar también a los adultos, a los docentes, a los educadores, a las familias también, porque de alguna manera también esto ha tenido un desborde hacia los espacios familiares, que también se han cuestionado. Entonces, poder decir, ¿quién tiene el control? Y que ellos puedan responderse. Me parece fantástico. Y cómo lo queremos tener. Me parece porque ayuda a reflexionar de que siempre alguien ejerce un control. Exactamente. Los estoicos dicen, ¿quién maneja tu razón? Totalmente. Para hacer razón, dice, ¿a qué le abriste la cabeza? ¿Qué conceptos tenés para tomar X decisiones? Seguro. ¿Quién maneja tu razón? Totalmente. Es muy interesante. Bueno, gracias por venir a contarnos, felicitarlos por el trabajo que están haciendo, porque este es un mundo diferente que lo estamos modulando. Yo cuando discutía con mis hijas me decía, vos esto no entendés, le digo, mira, te quiero explicar una cosa. He aprendido cosas mucho más complejas que esas. No te quepa ninguna duda que cuando uno se dedica lo aprendemos, porque hemos aprendido cosas mucho más complejas. Sí, lo que pasa es que es algo muy incierto y que la velocidad y la intensidad en que esto se desarrolla nos abruma a todos, y eso nos está pasando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ya volvemos. Es un punto de partida. Sabemos que no hay futuro sin conciencia y no hay conciencia sin educación. En San Miguel de Tucumán ya empezamos a cambiar las cosas, separando, transformando, educando.
porque entendimos que el cambio empieza por casa, pero se aprende en comunidad. Hoy damos un paso histórico. En San Miguel de Tucumán inauguramos el primer campus educativo ambiental del país. Un espacio para todas las edades, donde nacen las ideas que transforman nuestro mundo. Lo nombramos Yolanda Ortiz, en homenaje a la primera secretaria de Ambiente de la Nación, una tucumana pionera, que nos enseñó que educar también es cuidar, y que cada persona que se forma es una semilla para el cambio. Campus Educativo Ambiental Yolanda Ortiz. Educar para transformar. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Durante muchos años ha sufrido el desinterés de los funcionarios de turno para arreglar esta ruta 329 en la zona urbana de Concepción. Hemos terminado los últimos 3 kilómetros que son zonas netamente urbanas. Lo hicimos poniendo vialidad de la provincia por administración y la municipalidad, su equipo también por administración. No solo la importancia de la obra, sino la convivencia política que hubo hoy acá. Caja Popular de Ahorros lanzó su nueva página web. Te presentamos un lugar donde podés conocer nuestros productos comerciales y los servicios que ofrecemos junto a sus requisitos, buscar los resultados de nuestros juegos y enterarte de todas nuestras novedades. Además, podés contactarte con nosotros para realizar cualquier consulta. Seguimos actualizándonos para estar más cerca tuyo, al servicio de todos los tucumanos. Ingresá a www.cajapopular.gov.ar y descubrí todo lo que Caja Popular de Ahorros tiene para ofrecer. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Querido Álvaro, ¿cómo andamos? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás vos? Bueno, se nos está yendo septiembre, ya hay olor a pan dulce, ya hay olor a sidra, a champán. Sí, sí. Se nos vino el año encima. Buen momento para comprar alcaparras. ¿Ah, sí? Después faltan. Porque después faltará, sí. Sí, varios productos, ¿viste? Faltan durante la fiesta. Álvaro, vamos a hablar de un tema muy interesante hoy, que fue el traslado de San Miguel de Tucumán, que siempre fue San Miguel de Tucumán, no es que antes se llamaba Ibatín, de Ibatín hasta la toma donde estamos actualmente. Una decisión crítica, yo decía en mi editorial, ¿no? Porque, y además nos deja una enseñanza. En la vida hay que saber identificar los problemas, las causas y saber darle una solución. Viste que la política de ahora, más que solución, va emparchando la realidad, entonces los problemas como que permanecen permanentemente. Aquellos pobladores dijeron, este es el problema, estas son las causas, bueno, la solución es trasladar, y se trasladaron. Correcto. Mira, bueno, a ver, la historia de la primera fundación en lo que es Ibatín, ¿no? Está íntimamente relacionada con Santiago del Estero, ¿no? Acá el primer, digamos, adelantado conquistador que llega es Diego Roja en 1550 y 15 años después Francisco de Aguirre llega con la orden emitida a su sobrino, que es Diego de Villarroel, para que funde, digamos, San Miguel de Tucumán. Pues 2 años antes, en 1563, el rey de España, que es Felipe II, crea la gobernación de Tucumán, ¿no? Con dependencia del virrey de Perú y con capital en Santiago del Estero, que por eso es la madre de ciudades, ¿no? Nada más ni nada menos. Ahora, está muy sola Santiago del Estero y rodeada de potenciales enemigos, que si bien logra pacificar Francisco de Aguirre, de ahí que se llama Parque Aguirre, el gran parque, digamos, que tienen los santiagueños, ellos no, estos potenciales enemigos, que son los pueblos originarios, no olvidan el trato brutal que han recibido de Gregorio de Castañeda.
Entonces, bueno, se dan cuenta, básicamente se da cuenta Aguirre que necesita, digamos, crear un enclave cercano a Santiago del Estero, que es la capital de la gobernación, y ahí hace que Villarroel funde San Miguel de Tucumán. Como decíamos, en el 1565, prácticamente 120 años va a estar ahí, digamos, ¿no? La ciudad, que es una ciudad que empieza a crecer de manera notable, va a llegar a tener, según las fuentes que consulté, entre 49 y 50 manzanas, porque eran cuadrículas típicas de las ciudades básicamente españolas, pero bueno, empiezan a enfrentar una serie de problemas, y esos problemas tienen que ver fundamentalmente con el agua, ¿no? Es decir, a ver, por un lado, enfrentan fiebres palúdicas, porque están precisamente en una zona prácticamente selvática, ¿no? Ibatín está en el departamento Montero, te vas 57 kilómetros por la 38 del sur, de ahí te desvías 7 kilómetros para adentro y ahí te encontrás básicamente con Ibatín. El río cerca del cual ellos se encuentran, que en esa época se llamaba el Tejar, es un río que se desborda completamente, y entonces anegaba parte de la ciudad y anegaba los cultivos, y para cuando estamos llegando al fin de este asentamiento, quien era el gobernador de la ciudad le escribe básicamente al rey diciéndole: mire, estamos teniendo problemas, el agua los enferma. La enfermedad que se describe se llamaba cotos, les producía hinchazón, digamos, básicamente a las personas. Hacia 1678 es el pedido del gobernador de mudar, ¿no?, básicamente el emplazamiento de la ciudad, y la autorización llega 2 años después, llega en 1680. Ya el gobernador es Fernando de Mendoza y Mate de Luna, pero se demora todavía, se va a demorar 5 años todavía, teniendo ya la autorización para realizar la mudanza. ¿Por qué? Bueno, pues no se sabe si las tierras a donde se van a mudar, a la Toma, que es el actual emplazamiento de la capital, van a ser tan fértiles como las de la zona de Ibatín, como primera medida, y en segunda medida no hay maestros de arquitectura, no hay maestros de construcción, ¿no? Y entonces se pregunta, che, ¿cómo vamos a construir el convento de San Francisco, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para construirlo en esa nueva locación? Pero en 1684 es un año realmente espantoso para la vieja población de Ibatín. Hay una larguísima sequía, hay una plaga de langostas, y como si nada de esto alcanzara, se rompe el molino, ¿no? Con lo cual el abastecimiento de alimentos básicos queda maltrecho, y ahí comienza, te diría que casi espontáneamente, ¿no?, la mudanza hasta la Toma, que finalmente se concreta, ¿no?, la inauguración oficial de la mudanza queda efectivizada el 29 de septiembre de 1685. Hay una cuestión, además, a veces no muy tenida en cuenta, y es que, en primer lugar, la zona de Ibatín era muy asediada por los indios diaguitas, ¿no? Recibía constantes ataques. Y también las caravanas comerciales. Con lo cual, para ir hasta Santiago del Estero, empiezan a preferir esos contingentes comerciales el camino del Perú, ¿no? Y quedaba verdaderamente a trasmano la vieja San Miguel de Tucumán en Ibatín, con lo cual empieza a verse marginada de la ruta comercial. De allí también, ¿no?, la necesidad de concretar esta mudanza. A mí, ¿qué me parece a la vuelta de esta cuestión, y retomando lo que vos decías en el editorial? Me parece paradigmática esta cuestión que vos bien decís, es decir, surgen una serie de problemas estructurales, y frente a estos problemas estructurales no hay negacionismo,
No hay improvisación, sino que hay una solución estructural. Acá no se puede seguir. Y la toman los ciudadanos en el cabildo, la toma como propia el gobernante pide la autorización a un monarca que está del otro lado del océano. Increíble, porque uno podría creer que esas decisiones se tomaban, acá eran de cabotaje. Y el monarca dice, sí, es correcto, digamos, no, la verdad no da para más, váyanse de ahí, ¿no? Y finalmente las cuestiones, y la cuestión se hace, ¿no? Con lo cual, claro, digamos que hay cuestiones por aprender básicamente de la historia. Y también la cuestión de cómo esto no se hace a tonta y a loca, ¿no? Es decir, llega la autorización, pero los tipos dicen, bueno, está bien, vamos a concretar esto, pero esto no es soplar y hacer botella, hay que mover una ciudad, hay que construir edificios, ¿cómo lo vamos a hacer? Hasta que, bueno, la fuerza de los hechos termina empujando, digamos, el shock, digamos, de la mudanza en 1685. Pero es toda una historia, ¿no? Claro. Y van a mudar San Miguel de Tucumán en Ibatina, San Miguel de Tucumán en La Toma, y esto es lo que seguimos siendo el día de hoy. Así es. Un hecho histórico muy interesante para recordarlo y para sacar todas las enseñanzas de las que estamos hablando. Sí, así que bueno, mañana feliz cumpleaños para nuestra ciudad. Para nuestra ciudad. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada